El hombre lobo de Cachabamba. En el pintoresco pueblo de Cachabamba, situado en el valle de una cadena montañosa y rodeado de campos verdes y densos bosques, existía una leyenda peculiar que todos conocían. Según los relatos, un hombre lobo rondaba por los alrededores del pueblo, apareciendo en las noches de luna llena. Sin embargo, a diferencia de otras historias de hombres lobo que aterrorizaban a la gente, en Cachabamba el supuesto hombre lobo no inspiraba miedo. Era, más bien, un tema de conversación entretenido y una fuente de bromas para los vecinos. El origen del rumor se remontaba a muchos años atrás, cuando el viejo Eusebio, un granjero conocido por sus historias extravagantes, contó una anécdota que dejó a más de uno rascándose la cabeza. Decía que una noche de luna llena había salido a vigilar su rebaño, cuando notó una figura inusualmente alta y peluda caminando entre los maizales. No era un lobo común, eso seguro, contaba Eusebio en la taberna del pueblo mientras gesticulaba con entusiasmo. Era más alto que yo y caminaba en dos patas. Cuando me acerqué, se dio la vuelta y me miró con ojos brillantes. Luego, como si nada, se adentró en la niebla y desapareció. Aunque Eusebio era conocido por exagerar en sus relatos, su historia llamó la atención de algunos curiosos. No se podía negar que los detalles eran intrigantes, y su reputación de fabulador no evitó que las palabras del hombre lobo comenzaran a correr por el pueblo. Durante semanas, la gente se entretenía contando la historia de Eusebio en la plaza, en la panadería y en la escuela, añadiendo nuevos detalles cada vez que la relataban. Algunos decían que el hombre lobo era un pastor transformado para proteger su rebaño, mientras otros aseguraban que era un antiguo habitante que había aprendido los secretos de la naturaleza para vivir como una criatura mitad hombre, mitad lobo. El verdadero impulso para que la leyenda cobrara fuerza ocurrió cuando Julián, un joven de unos 16 años y entusiasta explorador del bosque, salió una mañana temprano con su perro. Cerca del río, en un tramo fangoso del camino, encontró unas enormes huellas. No eran como las de un lobo común, parecían más largas y profundas, y en lugar de 4, mostraban marcas que sugerían una criatura con 5 dedos. Julián tomó fotos con su teléfono y corrió de regreso al pueblo para mostrárselas a los vecinos. Cuando las imágenes circularon entre la gente, las opiniones se dividieron. Había quienes creían que las huellas eran genuinas, mientras que otros, más escépticos, sospechaban que eran obra de algún bromista. A partir de entonces, el misterio empezó a tomar vida propia. Las conversaciones en el pueblo giraban casi exclusivamente en torno al hombre lobo de Cachabamba. Los niños jugaban a recrear la historia en el recreo, imitando a la criatura mientras corrían por los campos. En la panadería, los clientes se entretenían discutiendo posibles explicaciones. ¿Podría ser un lobo deformado por alguna enfermedad? ¿Un oso que había aprendido a caminar erguido? ¿O tal vez alguien disfrazado que intentaba asustar a la gente? Los jóvenes del pueblo, especialmente aquellos que buscaban una buena dosis de aventura, organizaron excursiones nocturnas para capturar al hombre lobo en foto o vídeo. Armados con linternas y cámaras, caminaban por los senderos del bosque riendo y contando chistes, aunque siempre con un toque de esperanza de que algo realmente inusual apareciera. La plaza del pueblo pronto se llenó de vendedores ambulantes que ofrecían camisetas con la silueta del supuesto hombre lobo y tazas con la inscripción «Yo sobreviví al hombre lobo de Cachabamba». La leyenda había pasado de ser una simple historia contada en la taberna a una especie de atracción turística local. Sin embargo, en medio del entusiasmo general, algunos empezaron a notar un patrón. En las últimas semanas, varios perros del pueblo parecían estar especialmente inquietos. Ladraban sin motivo aparente, y en algunas ocasiones, se negaban a salir al bosque por la noche. El ambiente seguía siendo ligero y enérgico, pero no faltaba quien se preguntara si detrás de todas esas bromas y anécdotas se escondía algo más. La gente disfrutaba hablando de la leyenda, pero había un pequeño misterio que todavía quedaba por resolver. ¿Qué, o quién, estaba detrás de las extrañas huellas y la figura que el viejo Eusebio juraba haber visto? Con el paso de las semanas, la leyenda del hombre lobo de Cachabamba se había convertido en una especie de juego para los vecinos. Sin embargo, el misterio dio un giro inesperado cuando Elisa, la veterinaria del pueblo, descubrió algo inusual. Una mañana, un grupo de excursionistas encontró a un perro de caza herido cerca del bosque y lo llevaron al consultorio de Elisa. El animal presentaba cortes profundos, pero lo que llamó la atención fue la forma de las heridas. No parecían causadas por un lobo o cualquier otro animal conocido en la región. Intrigada, Elisa decidió investigar más a fondo. Revisó informes de ataques a ganado en la zona y, aunque la mayoría no eran alarmantes,
Algunos presentaban un patrón común, mordidas y arañazos de gran tamaño, pero sin la ferocidad típica de un depredador cazando por hambre. Era como si el supuesto agresor hubiera tenido un comportamiento más juguetón o incluso curioso, en lugar de agresivo. Elisa compartió sus hallazgos con Julián, quien seguía fascinado con el misterio del hombre lobo. Juntos decidieron seguir las pistas, empezando por el lugar donde habían encontrado al perro herido. Al recorrer el sendero que bordeaba el bosque, Julián notó algo brillante en el suelo. Se agachó y recogió lo que parecía ser un viejo colgante de metal oxidado, con un extraño símbolo grabado. Aunque no estaba seguro de si el hallazgo estaba relacionado con el supuesto hombre lobo, lo llevó al pueblo para preguntar a los ancianos si conocían el símbolo. El colgante pasó de mano en mano entre los más viejos de Cachabamba, hasta que fue don Gregorio, el maestro jubilado y aficionado a la historia local, quien reconoció el símbolo. Esto es el emblema de una antigua familia de pastores que vivió aquí hace más de 100 años, explicó, mientras señalaba un libro polvoriento con relatos sobre la región. Se decía que uno de sus miembros, un tal Anselmo, tenía una conexión especial con los lobos. No sé si la historia es cierta, pero contaban que podía comunicarse con ellos y que a veces desaparecía en el bosque durante días. Julián y Elisa quedaron sorprendidos por la coincidencia. ¿Podría la leyenda del hombre lobo estar vinculada a la historia de Anselmo? Decidieron investigar más sobre él, pero la información era escasa. Lo poco que se sabía era que, tras la desaparición de Anselmo, su familia se había marchado del pueblo y sus tierras habían quedado abandonadas. Sin embargo, una vecina les contó que había oído hablar de una cabaña vieja, oculta en las colinas, que pertenecía a la familia. Sin perder tiempo, Elisa y Julián planearon una excursión hacia las colinas para buscar la cabaña. Después de una caminata de varias horas, encontraron los restos de lo que parecía ser una pequeña vivienda de piedra medio derrumbada. La puerta de madera estaba rota, pero aún se distinguían algunos muebles y objetos antiguos en el interior. En una de las paredes, había un mapa dibujado a mano con rutas marcadas en el bosque y anotaciones que hablaban de encuentros con lobos y de un secreto guardado en la gruta de la Montaña Roja, un lugar cercano al pueblo que nadie solía visitar. El hallazgo del mapa les dio un nuevo rumbo. Decidieron seguir las indicaciones hasta la Montaña Roja, esperando encontrar alguna respuesta al enigma que parecía mezclar leyendas, historias olvidadas y, tal vez, un misterio más profundo. La cabaña y el colgante no eran pruebas concluyentes, pero eran pistas que sugerían que detrás del mito del hombre lobo podría haber algo real, una historia que el tiempo había distorsionado, pero que aún esperaba ser descubierta. Sin embargo, ni Elisa ni Julián podían anticipar lo que encontrarían en la gruta, y menos aún cómo cambiaría para siempre la forma en que veían la leyenda del hombre lobo de Cachabamba. Elisa y Julián partieron temprano hacia la Montaña Roja, siguiendo las indicaciones del mapa antiguo que habían encontrado en la cabaña. La caminata fue larga y cada vez más empinada, atravesando caminos apenas visibles y rodeados de árboles retorcidos. El aire se volvía más fresco conforme ascendían, y la atmósfera en el bosque se sentía distinta, como si el tiempo se hubiese detenido allí. Aunque ambos habían recorrido partes del bosque muchas veces, esta ruta en particular les resultaba desconocida. Después de varias horas de caminata, llegaron a la entrada de la gruta. La cueva era más grande de lo que esperaban, con una abertura oscura que parecía invitarles a entrar. Julián encendió su linterna y ambos avanzaron con cautela, escuchando el eco de sus pasos rebotar en las paredes. El interior de la cueva estaba cubierto de musgo y humedad, y en algunas partes se notaban marcas en las rocas, como si alguien hubiera estado allí mucho tiempo atrás. A medida que se adentraban más, empezaron a notar símbolos grabados en las paredes de la cueva. Eran los mismos que habían visto en el colgante que Julián había encontrado. Esto confirmaba que estaban en el lugar correcto. Continuaron hasta que llegaron a una cámara más amplia, en cuyo centro había una pequeña fogata apagada y, sorprendentemente, restos de comida reciente. No estaban solos. ¿Quién más podría haber estado aquí?, murmuró Elisa, observando con atención cada rincón. Pero antes de que pudieran especular más, escucharon un crujido suave proveniente de la entrada de la cámara. Ambos se giraron rápidamente, y lo que vieron les dejó sin palabras. Un hombre de aspecto robusto, de cabello gris desordenado y barba espesa, apareció en la entrada. Su piel estaba curtida por el sol y sus ojos reflejaban una serenidad extraña, como si la naturaleza fuera su hogar. Llevaba una capa de pieles, lo que le daba un aire salvaje, pero su expresión era tranquila. Julián y Elisa retrocedieron, pero el hombre levantó una mano en señal de paz.
Sabía que alguien vendría algún día, dijo con voz calmada pero firme. ¿Qué es lo que buscan? Sorprendidos por la aparición, Elisa tomó la iniciativa. Estamos investigando las leyendas del hombre lobo que rondan el pueblo. Encontramos este lugar siguiendo algunas pistas, pero ¿usted quién es? El hombre sonrió levemente, como si la respuesta fuera obvia. Me llamo Anselmo, aunque dudo que ese nombre les diga algo a ustedes. Al ver las miradas incrédulas de los jóvenes, continuó. Vivo aquí, en la Montaña Roja, desde hace muchos años, mucho antes de que las leyendas comenzaran a correr. Lo que ustedes llaman hombre lobo, no es más que una historia tergiversada por el tiempo. Anselmo les contó que, efectivamente, su familia había vivido en Cachabamba hace más de un siglo. Había heredado una antigua tradición de convivencia con la naturaleza, especialmente con los lobos, a los que su familia respetaba y protegía. Según él, los lobos eran guardianes del bosque y había aprendido a vivir entre ellos, adoptando sus costumbres. Lo que la gente veía como algo sobrenatural no era más que un vínculo profundo con los animales. Las huellas, los rumores, incluso las heridas que han encontrado en los animales, son obra de los lobos, pero no porque sean agresivos. Están defendiendo su territorio de extraños que se adentran demasiado en el bosque sin entenderlo. Mi tarea ha sido siempre mantener ese equilibrio. He vivido en paz con ellos, pero la curiosidad de la gente ha provocado malentendidos, explicó Anselmo. Elisa y Julián escuchaban atentos, procesando lo que acababan de descubrir. El hombre lobo no era una criatura mítica, sino un hombre real que había aprendido a convivir con los lobos de una manera casi mágica, pero profundamente terrenal. Las historias se habían exagerado con el tiempo, pero en el fondo había una verdad sencilla: la conexión entre humanos y la naturaleza, una conexión que se había perdido en la vida moderna. Anselmo les pidió que mantuvieran el secreto. No busco fama ni atención. La paz que tengo aquí con los lobos es todo lo que necesito. Si el pueblo descubre quién soy en realidad, esto cambiaría para siempre, dijo. A cambio, les prometió que mantendría a los lobos alejados de las zonas habitadas, asegurándose de que no hubiera más incidentes con animales heridos o huellas sospechosas. Elisa y Julián, impresionados y respetuosos, aceptaron el trato. Sabían que habían encontrado algo mucho más grande que una simple leyenda. Regresaron al pueblo sin decirle a nadie la verdad sobre Anselmo y los lobos, pero la leyenda del hombre lobo de Cachabamba siguió viva, aunque ahora con un nuevo significado para ellos. La historia de Cachabamba no era la de un hombre monstruoso, sino la de un hombre en armonía con la naturaleza, una lección oculta en los bosques que rodeaban el pequeño pueblo. Mientras tanto, Anselmo continuó su vida tranquila en la Montaña Roja, con los lobos como sus únicos compañeros y guardianes, dejando que la leyenda siguiera su curso entre quienes buscaban misterio y aventura. Cuenta la leyenda que en las noches de luna llena, cuando la ciudad de Cochabamba se sumerge en un silencio peculiar, una hermosa sirena emerge de la laguna Alalay. Se dice que aparece envuelta en un manto de niebla, con su largo cabello oscuro flotando sobre las aguas y sus ojos brillando como esmeraldas a la luz de la luna. Cada vez que surge, entona un canto hipnotizante, una melodía tan triste y dulce que quien la escucha siente una profunda nostalgia por algo que no puede recordar. El origen de la sirena está envuelto en misterio, pero los más ancianos del lugar cuentan una historia que ha sido transmitida de generación en generación. Según la leyenda, hace muchos años, cuando la laguna era más grande y los bosques que la rodeaban más espesos, un joven músico solía visitar sus orillas para tocar su quena al atardecer. Era un muchacho sencillo, con una pasión desbordante por la música y un amor profundo por una joven llamada Sayari, una muchacha de cabellos largos y oscuros que solía acompañarlo en sus melodías. Sayari y el joven músico se prometieron amor eterno a la orilla de la laguna, jurando que su amor duraría tanto como las montañas que rodeaban el valle. Sin embargo, una noche de luna llena, el joven desapareció misteriosamente. Algunos dicen que fue tragado por las aguas, otros, que se adentró en el bosque y nunca regresó. Desde aquel entonces, Sayari también desapareció, y la laguna comenzó a cambiar. Su tranquilidad parecía esconder un profundo secreto. Con el paso del tiempo, empezaron a surgir rumores de una sirena que emergía de las profundidades en busca de su amor perdido. Quienes han tenido la fortuna o la desgracia de escuchar su canto aseguran que la voz de la sirena es la de Sayari, quien, según dicen, fue transformada en un ser mítico por un hechizo antiguo para seguir esperando eternamente al joven que nunca volvió. Algunos afirman que el canto de la sirena es una súplica,
un llamado que intenta alcanzar el espíritu de su amado en algún rincón olvidado de la tierra o del más allá. Aquellos que pasean por las orillas de la laguna en noches de luna llena cuentan que, al oír la melodía, sienten un impulso irresistible de adentrarse en las aguas, como si algo o alguien los invitara a descubrir el enigma que yace en el fondo. Sin embargo, al llegar a la orilla, encuentran un extraño resplandor bajo la superficie. Es un destello azul, como la llama de una fogata, que parece moverse con vida propia en las profundidades. Justo en ese momento, una figura surge brevemente entre las aguas. Es una sombra que flota, que observa, pero que nunca se deja ver por completo. Aunque muchos han intentado seguir el rastro de la sirena, nadie ha logrado desentrañar el misterio de su origen. Algunos creen que Sayari todavía espera, atrapada entre dos mundos, aguardando el regreso del músico con el que alguna vez compartió sus melodías y sueños. Otros, más escépticos, piensan que la historia no es más que un cuento antiguo para asustar a los curiosos que se acercan demasiado a la laguna en las noches solitarias. Sin embargo, para aquellos que han sentido el hechizo de la melodía en su corazón, la leyenda es más que un simple mito. Es una verdad oculta en las profundidades de la laguna Alalai, donde el amor y el misterio se entrelazan eternamente. Su ritual bajo la luz de la luna llena. Cada vez que emergía de la laguna, los ecos de su canto parecían reverberar por todo Cochabamba, atrayendo a curiosos y aventureros, así como a aquellos con corazones solitarios. Los relatos de quienes habían escuchado su melodía se multiplicaron. Algunos decían que habían sentido un profundo anhelo en el pecho, como si la sirena estuviera cantando solo para ellos, mientras otros, más cautelosos, advertían sobre el peligro de dejarse llevar por la tristeza de su voz. Una noche, un joven llamado Iñaki, un amante de la música y la aventura, decidió seguir la leyenda. Había escuchado las historias desde niño y siempre sintió una conexión especial con la laguna. La noche estaba despejada y la luna llena iluminaba el paisaje, creando un ambiente mágico. Iñaki se acercó a la orilla con su guitarra, decidido a tocar una melodía que rivalizara con la de la sirena. Se sentó en una roca, respiró hondo y comenzó a tocar una suave canción. A medida que sus notas flotaban en el aire, el viento pareció unirse a su música, creando un diálogo entre su guitarra y el murmullo de la laguna. Poco a poco, el canto de la sirena comenzó a responder. Iñaki se sintió como si hubiera despertado a un antiguo espíritu. La sirena, al escuchar la melodía del joven, emergió lentamente de las aguas, su figura brillando bajo la luz de la luna. A medida que su canto se entrelazaba con la música de Iñaki, ambos parecían comunicarse en un lenguaje que trascendía las palabras. La conexión entre Iñaki y la sirena se volvió intensa y palpable. Él sintió que, a través de su música, estaba tocando el corazón de Sayari, quien había estado atrapada en su anhelo durante tanto tiempo. Con cada nota, Iñaki lograba liberar un poco del dolor que la sirena había llevado consigo desde la pérdida de su amado. Ella, a su vez, parecía abrirse a la esperanza, permitiendo que su melancolía se transformara en un canto de amor y libertad. Sin embargo, a medida que la luna se movía por el cielo, Iñaki sintió que la atmósfera comenzaba a cambiar. La sirena, con su belleza etérea, lo miraba con una mezcla de tristeza y gratitud. Iñaki comprendió que, aunque su música había traído alegría, también era un recordatorio de lo que había perdido. Ella le mostró, a través de un gesto sutil, que era el momento de dejarla ir. La sirena le sonrió, y en ese instante, la música de Iñaki se tornó más suave, como un susurro de despedida. Al entender el mensaje, Iñaki cerró los ojos y dejó que la música fluyera a su alrededor, tocando la última melodía que prometía recordar a Sayari y su amor eterno. Cuando finalizó, la sirena se inclinó hacia él, como agradeciendo su sacrificio y su comprensión. Luego, sin pronunciar una sola palabra, se sumergió en las aguas de la laguna, llevándose consigo un fragmento del corazón de Iñaki, así como la tristeza que había cargado por tanto tiempo. A la mañana siguiente, los habitantes de Cochabamba se despertaron con un extraño silencio. Aquellos que habían escuchado la historia del joven músico sabían que algo había cambiado. La laguna, una vez envuelta en un aire de melancolía, ahora parecía más tranquila y luminosa. Iñaki, aunque triste por la pérdida de su conexión con la sirena, se sintió en paz, sabiendo que había liberado a Sayari de su anhelo y que, de alguna manera, su amor perduraría. Con el paso del tiempo, la historia de Iñaki y la sirena se convirtió en otra leyenda en la rica tradición de Cochabamba, recordando a todos que el amor puede trascender incluso las barreras del tiempo y la muerte. Cada luna llena, algunos dicen que todavía se puede escuchar un suave eco de la guitarra de Iñaki y el canto de Sayari,
flotando sobre las aguas de la laguna, recordándonos que, aunque las pérdidas son dolorosas, el amor verdadero siempre encuentra una manera de perdurar en el tiempo. Los años siguieron pasando, y la leyenda de la sirena y el joven músico se volvió parte del alma de Cochabamba. Las generaciones venideras comenzaron a visitarla no solo para escuchar su melodía, sino también para dejar ofrendas en la orilla, como una forma de honrar el amor que unía a Sayari e Iñaki. Cada luna llena, un ritual espontáneo surgía entre los habitantes. Jóvenes, enamorados y soñadores se reunían alrededor de la laguna, llevando flores, canciones y sus propios deseos, esperando que la sirena escuchara sus súplicas. Entre ellos había una joven llamada Luna, que desde pequeña había sentido una profunda conexión con las historias de la sirena. Tenía un espíritu aventurero y una voz que parecía traer consigo los ecos del pasado. Con cada luna llena, Luna se acercaba a la laguna con su guitarra, sintiendo que, de alguna manera, la música era el hilo que la unía a la sirena y a su amor perdido. Una noche, mientras tocaba una melodía suave y melancólica, de repente sintió una presencia a su lado. La atmósfera cambió y la brisa pareció susurrar su nombre. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue el destello azul que surgió de las aguas, iluminando su rostro y llenándola de una calma inexplicable. Luna comprendió que había algo más profundo en la conexión entre su música y el espíritu de la sirena. Al mirar hacia el agua, vio la figura de la sirena emerger, no con tristeza, sino con una expresión de serena alegría. La sirena no parecía atrapada por el dolor del pasado, en cambio, irradiaba una luz que iluminaba la laguna. Luna, embelesada, continuó tocando, y su música se convirtió en un diálogo entre ambas, donde cada nota y cada acorde parecían contar historias de amor y libertad. La sirena se acercó lentamente a la orilla, su voz flotando en el aire con una dulzura inigualable. «Gracias, querida Luna», dijo con un tono suave, como un eco de las profundidades. «Tu música ha traído consigo la esperanza y el amor que he estado buscando. Gracias a ti, puedo finalmente recordar a Iñaki sin dolor, celebrando su vida y nuestro amor eterno». Luna, asombrada y emocionada, sintió una oleada de energía recorrerla. «Pero yo solo toco para compartir la historia», respondió, su voz temblorosa. «No sé cómo he logrado tocar tu corazón. Tu música tiene un poder especial. Con cada acorde, me has ayudado a sanar, a recordar que el amor verdadero nunca se desvanece, solo se transforma», explicó la sirena. «Te invito a que, cada luna llena, así como Iñaki antes que tú, sigas tocando, no solo para mí, sino para todos aquellos que buscan consuelo en el amor perdido». Así fue como Luna se convirtió en la nueva guardiana de la leyenda. Con cada luna llena, continuó tocando su guitarra en la orilla de la laguna, compartiendo su música con los que acudían a escucharla. Las historias de la sirena y el joven músico se transformaron en baladas, llenas de amor, anhelo y celebración de la vida. A medida que su popularidad crecía, más y más personas se sentían atraídas hacia la laguna, convirtiendo el lugar en un santuario de amor y esperanza. La conexión de Luna con la sirena se fortaleció con el tiempo. Cada vez que la sirena emergía, era un recordatorio de que el amor puede perdurar, incluso en la forma de canciones y recuerdos. En una de esas noches mágicas, la sirena le confesó a Luna un secreto que cambiaría su vida para siempre. «Te he estado observando, Luna. Tu voz y tu música son un reflejo de mi propia esencia», dijo la sirena. «Y hay algo que necesito que sepas. En las profundidades de esta laguna se encuentra un antiguo tesoro, no en forma de riquezas materiales, sino como una fuente de energía que conecta a todos los que han amado. Con cada luna llena, el poder del amor fluye a través de sus aguas. Si alguna vez sientes que necesitas inspiración, solo debes sumergirte en sus aguas y abrir tu corazón». Luna escuchó con atención. La idea de un tesoro escondido en la laguna la intrigó y llenó de curiosidad. Pero también entendió que este regalo era una responsabilidad. Desde entonces, cada vez que tocaba, hacía una ofrenda a la laguna, ofreciendo su música como una forma de honrar el amor y los recuerdos de todos aquellos que habían amado y perdido. A través de su música y su conexión con la sirena, Luna descubrió que el amor no solo se trataba de la unión entre dos personas, sino de un hilo que unía a todas las almas en un eterno abrazo. Con cada luna llena, su voz resonaba por el valle, trayendo esperanza a los corazones que escuchaban. La sirena, por su parte, sonreía desde las profundidades, sabiendo que su legado viviría a través de la música de Luna. Así, la leyenda de la sirena y el joven músico se transformó en un canto que resonaba en toda Cochabamba,
recordando a todos que el amor, el arte y la música son tesoros que siempre perduran, guiando a las almas perdidas hacia la luz. Cada luna llena se convirtió en una celebración del amor, y la laguna Alalay se consolidó como un lugar sagrado, donde el misterio y la belleza de la vida se entrelazaban eternamente. La Llorona de Tiquipaya. En el corazón de un valle rodeado por montañas, se encontraba el pequeño pueblo de Tiquipaya, un lugar conocido por sus tranquilos paisajes y su río cristalino que serpenteaba a través de la comunidad, proporcionando agua para los cultivos y un espacio de recreo para los niños del pueblo. La vida en Tiquipaya era sencilla. Los habitantes vivían de la agricultura, la crianza de animales, y se reunían en la plaza central cada domingo para compartir historias y vivencias. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió un fatídico día de invierno, cuando una tormenta azotó la región. Aquel día, las nubes grises cubrieron el cielo desde la madrugada, y la lluvia comenzó a caer como nunca antes. Al principio, los pobladores creyeron que sería solo un chaparrón pasajero, pero las horas pasaban y la lluvia se volvía más fuerte, con truenos que retumbaban por las montañas. Las aguas del río, normalmente calmadas, comenzaron a crecer, y con el correr de las horas se transformaron en una corriente desbordada que arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Árboles, piedras y pequeños puentes de madera fueron devorados por la creciente. Los habitantes del pueblo, asustados, intentaron salvar sus pertenencias, pero muchos no tuvieron tiempo de escapar. María, una joven madre que vivía cerca del cauce, fue una de las más afectadas por la riada. La lluvia la sorprendió en su humilde casa mientras cuidaba de sus dos pequeños hijos, Tomás y Esteban. Cuando el agua empezó a filtrarse por las ventanas y las puertas, María intentó sacar a sus hijos de la casa, llevándolos hacia una zona más elevada. Sin embargo, la fuerza del río era abrumadora, y en medio de la oscuridad y el ruido ensordecedor del agua, sus hijos le fueron arrebatados de las manos. Desesperada, María luchó contra la corriente, gritando sus nombres una y otra vez, pero sus voces se perdieron en el rugido de la tormenta. Cuando la lluvia finalmente cesó y el sol despuntó tímidamente entre las nubes al día siguiente, el panorama era desolador. Los habitantes se unieron para buscar a los desaparecidos, pero María no encontraba consuelo. Aun con el río más calmado, ella no dejaba de caminar por las orillas, con la esperanza de hallar a sus hijos. Día tras día, recorría los bordes del río con los pies descalzos y el vestido empapado, llamando a Tomás y Esteban, como si de alguna manera sus voces pudieran alcanzarlos. La gente del pueblo intentó ayudarla, pero pronto se dieron cuenta de que la desesperación había quebrado su espíritu. Las semanas se convirtieron en meses, y la figura de María se transformó. Su rostro, antes lleno de vida, se volvió pálido y demacrado, y sus ojos, antes llenos de esperanza, reflejaban una tristeza infinita. Se fue aislando de los demás, dejando de hablar con quienes la conocían, sumergida en un dolor profundo que la consumía cada día más. Poco a poco, dejó de ser vista en la plaza del pueblo o en los mercados, y solo se la encontraba caminando por las orillas del río, como si su vida se hubiera entrelazado con las aguas que le arrebataron a sus hijos. Una noche, cuando las primeras lluvias del invierno siguiente volvieron a caer, María desapareció. Al no verla por días, los vecinos pensaron que tal vez había encontrado consuelo en algún pariente lejano o que había decidido abandonar el pueblo en busca de un nuevo comienzo. Sin embargo, nadie recibió noticias de ella. Fue entonces cuando empezaron a surgir rumores entre los habitantes. Algunos decían que la habían visto caminando por las orillas del río en las noches de lluvia, vestida de blanco, con el cabello suelto y la mirada perdida en la corriente. Otros afirmaban que, en ciertas madrugadas, cuando el sonido de la lluvia era más fuerte, se podía escuchar un murmullo, como si alguien llamara desde la orilla del río, pero no con voz de terror, sino con un tono triste y melancólico. Con el tiempo, la figura de María se convirtió en una sombra que habitaba en la memoria del pueblo. Aunque nadie hablaba de ella abiertamente, su historia se mantenía viva en los susurros de los ancianos y en las conversaciones de quienes caminaban por la plaza en las tardes. La gente de Tiquipaya evitaba acercarse demasiado al río cuando caía la noche, no por miedo, sino por la extraña sensación de tristeza que llenaba el aire cuando la lluvia tocaba las aguas. La leyenda de la Llorona de Tiquipaya comenzó a tomar forma entre los murmullos y las especulaciones. Dicen que, desde la desaparición de María, su espíritu vaga junto al río, llamando a sus hijos en las noches de lluvia. Pero no lo hace con gritos de desesperación, sino con un lamento suave y profundo, un llamado que parece mezclarse con el sonido de las aguas, como si el río mismo compartiera su tristeza. Los viajeros que pasan por el pueblo y se detienen a escuchar la historia aseguran que,
Si alguna vez escuchas su voz, sentirás una profunda melancolía, como si un lazo invisible te invitara a seguir el curso del río, adentrándote en su misterio. Algunos dicen que quienes han seguido ese lamento jamás regresaron, mientras otros creen que simplemente fueron engañados por el eco del agua y la soledad de la noche. Sea cual sea la verdad, la leyenda de la Llorona de Tiquipaya quedó grabada en la memoria del pueblo, como un eco de un pasado doloroso que el río no ha podido olvidar. Y aunque los niños crecen escuchando la historia como un cuento más, los más viejos del lugar aseguran que, cuando la lluvia cae y el río susurra, es mejor no ignorar el llamado de la Llorona, pues su pena podría arrastrar a cualquiera que se atreva a escucharla demasiado cerca. Con el paso de los años, la historia de la Llorona de Tiquipaya se convirtió en un relato que los padres contaban a sus hijos antes de dormir, no tanto para asustarlos, sino para enseñarles a respetar la naturaleza y el poder del río. Sin embargo, no todos en el pueblo tomaban la leyenda en serio. Al igual que en muchos lugares donde habitan historias de fantasmas, había quienes creían que todo se debía a la imaginación de los ancianos y que la figura de la mujer junto al río no era más que una sombra confundida con la niebla. Una tarde de verano, un joven llamado Sebastián llegó a Tiquipaya. Era un viajero curioso, un fotógrafo aficionado que recorría los pueblos de la región documentando su vida diaria y capturando la belleza de los paisajes naturales. Al escuchar la leyenda de la Llorona, no pudo evitar sentir una mezcla de interés y escepticismo. Quería saber si había algo de cierto en la historia que todos comentaban con un tono serio. Algunos vecinos le advirtieron que no era buena idea acercarse al río de noche, pero Sebastián lo tomó como una simple superstición y decidió ir por su cuenta. La primera noche que Sebastián se instaló cerca del río, la luna llena iluminaba las aguas, creando reflejos plateados que él fotografiaba con entusiasmo. Pasó varias horas caminando a lo largo del cauce, escuchando el murmullo del agua y los sonidos de la naturaleza, pero no encontró rastro alguno de la misteriosa mujer. Sin embargo, antes de regresar a la posada donde se hospedaba, notó algo extraño: un ramo de flores blancas atado con una cinta azul, flotando suavemente sobre la superficie del agua. Las flores parecían frescas, como si alguien las hubiera dejado allí recientemente, pero no había señal de ninguna otra persona. Intrigado por aquel detalle, Sebastián regresó al río las siguientes noches, decidido a descubrir si la leyenda tenía algún fundamento. En su tercera visita, el cielo se oscureció y una tormenta se desató sin previo aviso. Las gotas de lluvia comenzaron a caer con fuerza, y el río, que hasta entonces había estado tranquilo, empezó a rugir con una intensidad que recordaba a la gran riada de años atrás. Sebastián se resguardó bajo un árbol cercano, ajustando la capucha de su chaqueta mientras veía cómo las aguas se agitaban cada vez más. De repente, en medio del ruido de la tormenta, un sonido diferente llegó a sus oídos. No era un trueno ni el silbido del viento, era una voz que parecía provenir de las entrañas del río, una melodía triste que se deslizaba junto a la corriente. Era un canto suave, como un murmullo, que parecía decir nombres que él no podía entender del todo. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad fue más fuerte que su miedo. Se acercó al borde del agua, intentando captar la fuente de aquel sonido con su grabadora, que llevaba siempre para documentar su trabajo. Para su sorpresa, a lo lejos, entre la niebla que comenzaba a formarse sobre el río, distinguió la figura de una mujer vestida de blanco, de pie junto a la corriente. La lluvia empapaba su ropa, pero ella no parecía notarlo, con los ojos fijos en el agua, como si buscara algo en la profundidad del río. Sebastián se quedó inmóvil, observando aquella escena con fascinación. La figura no era un simple reflejo ni una ilusión óptica. Parecía real, demasiado real para ser un producto de su imaginación. Quiso acercarse más, pero en cuanto dio un paso, la figura giró su cabeza lentamente hacia él, y sus ojos, aunque llenos de tristeza, parecían no tener vida. Sebastián sintió que su corazón se aceleraba y, por primera vez, la duda se mezcló con una sensación de respeto profundo. La mujer lo observó por unos segundos, y entonces, como si no le importara su presencia, volvió a fijar la vista en el río, estirando una mano hacia la corriente, donde las aguas corrían rápidas y oscuras. Sin pensarlo dos veces, Sebastián intentó tomar una fotografía, pero el flash de la cámara iluminó la escena solo por un instante, y cuando la luz se desvaneció, la figura ya no estaba. La niebla se había disipado, y la orilla del río volvía a estar vacía, como si nada hubiera sucedido. Mojado y confundido, Sebastián regresó a la posada con la sensación de que había sido testigo de algo más allá de su comprensión. Al revisar las fotos en su cámara, notó que la imagen que había capturado mostraba la orilla del río, pero sin rastro de la mujer que había visto. Sin embargo,
En una de las grabaciones de audio, entre el ruido de la lluvia y el viento, podía distinguirse un eco lejano, un susurro que repetía dos nombres: Tomás y Esteban. La noticia de la experiencia de Sebastián se extendió rápidamente entre los habitantes de Tiquipaya. Algunos lo tomaron como una confirmación de la leyenda, mientras que otros lo consideraron un engaño más, una historia inventada para llamar la atención. Pero el joven fotógrafo no podía olvidar la sensación que lo invadió al ver a la mujer junto al río, una mezcla de tristeza y algo que él solo podía describir como un deseo profundo de encontrar lo perdido. Sebastián decidió quedarse en el pueblo por más tiempo, convencido de que, si existía alguna verdad en la leyenda de la Llorona de Tiquipaya, él la descubriría. Pero conforme pasaban los días, se dio cuenta de que no era él quien buscaba respuestas. Más bien, parecía que el río y la figura de la mujer le ofrecían preguntas que lo conectaban con un misterio más antiguo y profundo de lo que podía imaginar. Algo le decía que no todo era tan simple como un espíritu errante, que tal vez, en las aguas del río, se guardaban secretos que esperaban ser revelados. Y así, entre el escepticismo y el deseo de saber, Sebastián se adentró en un mundo donde la frontera entre la realidad y la leyenda se desdibujaba cada vez más, y donde cada noche junto al río parecía acercarlo un poco más al misterio de la Llorona y a los ecos de su dolor inacabado. Con el paso de los días, Sebastián se sumergió en la historia del pueblo, hablando con los habitantes más antiguos y explorando los archivos locales en busca de pistas. Descubrió que la leyenda de la Llorona de Tiquipaya tenía un origen más complejo de lo que se contaba en las versiones populares. Algunos documentos antiguos mencionaban una gran riada que había ocurrido décadas atrás, arrasando varias casas y dejando a muchas familias desamparadas. Entre los relatos se encontraba la historia de una mujer, Lucía, que había perdido a sus dos hijos en aquella tragedia. Lucía, según los registros, nunca aceptó la pérdida. Se la veía vagar por las orillas del río durante las noches, llamando a Tomás y Esteban, convencida de que el río los había tomado y que algún día se los devolvería. Con el tiempo, su salud se deterioró y su mente se perdió en la tristeza. Murió una noche lluviosa, justo cuando el río volvió a crecer, como si la corriente la reclamara una vez más. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los primeros testimonios sobre una mujer que lloraba junto al río, una figura que parecía surgir entre la niebla y que, con el tiempo, se transformó en la Llorona de Tiquipaya. Sebastián no podía evitar pensar que Lucía y la Llorona eran la misma. Sin embargo, había algo que no cuadraba en los relatos, la manera en que algunos describían los encuentros con la figura. Aunque todos coincidían en que su llanto era desconsolado, había quienes afirmaban que, en lugar de miedo, habían sentido una extraña paz al escucharla, como si aquella alma en pena no buscara hacer daño, sino compartir su tristeza. Esto hizo que Sebastián se preguntara si el espíritu de Lucía realmente quería atraer a los viajeros hacia el río o si, tal vez, intentaba advertirles sobre algo. Una noche, decidido a descubrir la verdad, Sebastián regresó al río con una linterna y su cámara. El cielo estaba despejado y la luna brillaba intensamente, reflejándose en la superficie del agua como un espejo. Mientras caminaba por la orilla, recordó las palabras de uno de los ancianos del pueblo: «El río guarda más que agua, joven. Guarda las memorias de quienes lo cruzaron y las penas de quienes nunca volvieron». Aquella frase resonó en su mente mientras avanzaba, siguiendo el cauce hacia una zona menos transitada, donde el río se estrechaba y la corriente era más fuerte. Fue entonces cuando la vio de nuevo. A diferencia de la vez anterior, la figura de la mujer no parecía triste ni perdida. Su postura era más firme, como si estuviera esperando algo. Esta vez, Sebastián no intentó tomar fotos ni grabar sonidos. Simplemente se quedó observándola desde la distancia, esperando entender su propósito. Para su sorpresa, la mujer levantó una mano y señaló hacia un punto en el río, donde la corriente parecía más agitada. A pesar del miedo que lo invadía, Sebastián se acercó al lugar señalado, sintiendo que había una conexión invisible entre él y aquel espíritu. Al llegar, notó que el agua se movía de forma extraña, como si hubiera algo atrapado en el fondo. Sebastián se arrodilló y, con cuidado, comenzó a remover algunas piedras y ramas que el río había arrastrado. Su corazón latía con fuerza, y el frío del agua le calaba los huesos, pero siguió adelante, guiado por un impulso que no podía explicar. Después de varios minutos de esfuerzo, sintió algo duro bajo sus dedos, un pequeño cofre de madera, cubierto de musgo y casi deshecho por el tiempo. Sebastián lo sacó del agua y lo abrió con manos temblorosas. En su interior, encontró dos pequeños objetos envueltos en un trozo de tela que apenas se sostenía, un par de juguetes de madera, tallados con las iniciales T y E. Eran juguetes antiguos,
probablemente los que pertenecieron a Tomás y Esteban, los hijos perdidos de Lucía. Una ola de emociones lo invadió, y sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Comprendió entonces que la Llorona no buscaba venganza ni quería arrastrar a nadie al río, solo buscaba que alguien reconociera el dolor que había quedado sumergido junto a la memoria de sus hijos. Cuando Sebastián levantó la vista, la figura de la mujer aún estaba allí, pero esta vez su expresión era diferente. La tristeza había sido reemplazada por una calma serena, y sus labios, aunque apenas perceptibles, parecían esbozar una leve sonrisa. Como si su misión finalmente hubiera sido cumplida, la figura de la Llorona se desvaneció junto con la niebla, dejándolo solo bajo la luz de la luna. Al día siguiente, Sebastián decidió entregar el cofre a los habitantes del pueblo, quienes lo colocaron en una pequeña capilla junto al río, como un símbolo de respeto hacia la memoria de Lucía y sus hijos. La historia de la Llorona de Tiquipaya cambió para siempre. Ya no era solo un relato de miedo, sino una lección sobre la fuerza de la memoria y el poder de las despedidas que nunca se dieron. Sebastián, por su parte, se despidió del pueblo con un sentimiento de gratitud y un respeto renovado hacia las leyendas que viven en los rincones olvidados del mundo. Sabía que su encuentro con la Llorona lo había marcado para siempre, y que en las aguas del río de Tiquipaya había encontrado algo más que una historia. Había encontrado la verdad detrás de un misterio que, finalmente, había encontrado su paz.